¿Qué tal, amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes con una historia. Se dice que los 7 pecados capitales corresponden a la clasificación de los vicios o deseos del hombre, según las enseñanzas morales del cristianismo. Los pecados capitales son los siguientes: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Estos pecados reciben el adjetivo de capitales, ya que constituyen la fuente o el principio o el inicio de otros pecados. Pero todo esto no es relevante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Pecadora. Había una vez en un pueblo potosino un matrimonio que eran dueños de una hacienda muy productiva y de una de las haciendas más ricas de la región. La señora se llamaba Ofelia, el señor llevaba por nombre Baltasar, y ambos eran padres de una hermosa jovencita que llevaba por nombre Andrea. Ella tenía 18 años de edad, era una jovencita muy ojo alegre, de moral ligera, se acostaba con el que le gustaba, utilizaba a los hombres a su antojo. Ya se había acostado con la mayoría de los trabajadores de la hacienda de sus padres. Una madrugada, el señor Baltasar llegó a la hacienda porque venía de la cantina del pueblo. Había ido a jugar baraja con sus amigos y a tomarse unos tragos. Estacionó su camioneta y escuchó ruidos en el granero. Así que fue a ver y encontró a su hija con uno de sus trabajadores de aquella hacienda. Ambos estaban desnudos, teniendo relaciones. El señor Baltasar sacó su pistola y asesinó al muchacho. A su hija le dio 2 cachetadas y después le dijo: «Descarada, eres una cínica, eres una desvergonzada. Te la pasas manchando el honor de la familia con tus actitudes. Somos la burla de todo el pueblo, pero esto se termina hoy. Ahora lárgate y vete a tu cuarto. Mañana vamos a hablar de esto». El señor Baltasar se fue a despertar al capataz de la hacienda y le dijo: «Gonzalo, tú eres mi hombre de confianza y quiero que antes de que amanezca saques del granero a este hombre que está muerto. Quiero que lo hagas a escondidas. Lo echas a la camioneta y lo vas a echar a la laguna de los Caimanes, que está en el pueblo. Ya sabes, cuídate mucho de que nadie te vea». Aquel capataz le dijo: «Como usted diga, patrón, pero ¿por qué lo mató don Baltasar?». Solamente le dijo: «Tú solo cumple mis órdenes y no preguntes». A la mañana siguiente, la señora Ofelia y el patrón Baltasar le ordenaron a su hija que hiciera una maleta personal, porque iba a ir a viajar a la ciudad. Andrea pensó que sus padres la iban a llevar a la ciudad a vivir para alejarse de las burlas del pueblo, pero al llegar a la ciudad, se fueron directo a un convento de monjas. Andrea fue internada en contra de su voluntad en ese convento, en la ciudad potosina. Andrea tenía mucho coraje, quería escapar de aquel lugar, pero prácticamente era imposible. Al lado de ese convento estaba un convento, pero también de monjes. Pero todos los domingos, para la misa de las 12 del día, se juntaban los 2 conventos. Así que para la misa de los domingos se juntaban los monjes y las monjas. Andrea, con miradas provocativas, cada domingo a escondidas tenía relaciones con un monje diferente. Todo esto pasaba dentro del convento, y es que Andrea no tenía límites, parecía como si estuviera enferma, ya que no podía controlar su pasión sin límites. Así que un domingo avisaron que no iba a haber misa porque el padre que daba la misa había fallecido, y su cuerpo había sido enviado a su pueblo para que le dieran cristiana sepultura. Por lo pronto, se suspendía la misa del domingo hasta nuevo aviso. Andrea era tan apasionada que incluso ella se tocaba cuando estaba acostada en su cama por las noches o cuando se bañaba. Pasaron 2 meses y regresaron las misas de los domingos. Ahora el encargado de dar la misa era un joven sacerdote de 25 años, llamado Peregrino. Cuando Andrea y Peregrino se miraron por primera vez, se enamoraron. Fue un amor a primera vista. Ambos se veían escondidas y tenían relaciones clandestinamente en aquel convento. Cada vez estaban más enamorados.
Era tanto el amor que había nacido entre ellos que querían escaparse muy lejos de ese lugar donde nadie los conociera y poder vivir así su amor libremente, sin ser juzgados. Estaban planeando la huida, y el día del escape ambos se quedaron de ver en el jardín del convento para huir juntos. Pero en ese convento estaban muchas señoritas que eran obligadas a ser monjas, y como sus familias eran muy ricas, el convento, con el apoyo económico de esas familias ricas, tenía vigilancia extrema por las madrugadas. Así que ambos se encontraron en el jardín del convento. Andrea se había robado las llaves para escapar, pero cuando estaban a punto de escapar, uno de los vigilantes aluzó con la lámpara y les ordenó que se detuvieran. Aquellos enamorados corrieron y el vigilante disparó, dándole la muerte instantánea al sacerdote peregrino. Al amanecer, la señora Ofelia y el señor Baltasar fueron al convento. Estaban muy enojados al enterarse que su hija se había querido escapar, y más era su molestia porque se había querido escapar con un sacerdote. Los padres de Andrea habían obligado a su hija a convertirse en monja, y pensaron que esto curaría de esa enfermedad de tener un sexo sin control, o tal vez su adicción. Pero Andrea, dentro de su despecho y desesperación, terminó por cortarse las venas. La encontraron una mañana muerta en su cuarto. Pasaron muchos años. Ese convento terminó en ruinas y escombros. El convento, con el paso del tiempo, quedó todo destruido, y ahí se construyó un seminario. Pero dicen algunos seminaristas que se aparece una monja en lencería, que los seduce, y después de tener relaciones con ellos desaparece misteriosamente. Los seminaristas decían que esa monja que se aparece era una monja muy hermosa y muy atractiva, que tenía una belleza sobrenatural, que ellos nunca lo habían visto, que era una mujer tan hermosa y tan atractiva que la belleza de ella era sobrenatural, que no había ninguna mujer en la tierra con ese encanto. Lo cierto es de que Andrea murió envuelta en el pecado de la lujuria. Ahora vivirá condenada a repetir una vez y otra vez su historia. Se dice que ella se alimenta de la energía de los hombres mortales. Así que Andrea no descansará. Estará por la eternidad en el pecado de la lujuria por los siglos de los siglos. Se dice que la lujuria es uno de los 7 pecados capitales, y dicen por ahí que los pecados capitales son los pecados del diablo. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios, y gracias por ser parte de este canal.